La unidad 4 también tiene como texto central la propuesta de Oslak y O'Donnell en su texto Estado y políticas estatales en América Latina hacia una estrategia de investigación. La diferencia de este texto con el texto de Subirats refiere en principio a un enfoque diferente. Estos autores lo que van a tratar de hacer es eh, proponer una alternativa de análisis a aquellos enfoques tradicionales que veían al Estado como un simple ejecutor. Esto nosotros lo asociamos a la idea del Estado ventanilla. Si bien eh, Subirats aclara que se coloca en un punto intermedio entre esta mirada más instrumentalista del Estado y aquella más pasiva del Estado ventanilla, estos autores además mencionan que los modelos tradicionales están pensados para países desarrollados con sus problemáticas particulares. Y el interés de, de estos autores se centra en el análisis de los estados latinoamericanos, que es, digamos, su objeto de estudio principal. Por este motivo, señalan que ese instrumento de análisis de políticas públicas debería considerar algunas particularidades y especificidades de los países latinoamericanos y sus estados. En este sentido, sostienen que desde mediados de la década del 60 en América Latina se veía una nueva realidad. Había una nueva coalición entre la burocracia, conformada por la parte civil, militar, pública y privada, que era uno de los principales actores en el proceso de toma de decisiones. Y el Estado cumplía un papel importante como un agente activo y visible de la acumulación capitalista, para lo cual necesitó expandirse, tecnificarse y burocratizarse. Esto derivó en diferentes intereses burocráticos, civiles y militares al interior del Estado. En función de esto, una diferencia importante con la propuesta de Subirats es que estos autores analizan la política pública a través de las interacciones y relaciones entre el Estado y otros actores sociales. Y en particular, además, toman en consideración aquello que ya se analizó en la unidad 3, la burocracia en sí misma como un actor con intereses particulares, alejándose de la versión weberiana, si se quiere, en la que se pensaba la burocracia como un actor neutral. Por el contrario, en este caso, la burocracia es visto como un actor que forma parte del Estado, pero que tiene intereses particulares distintos, por ejemplo, a los gobernantes y a quienes están ligados a la legislación de la política y no a la implementación, que es específicamente el ámbito donde estos actores van a tener más protagonismo. En esta propuesta en particular, la centralidad está en lo que denominan la cuestión socialmente problematizada. Es lo que a Subirats eh, refiere con problema social, si se quiere. Pero en este caso, la centralidad
de la cuestión socialmente problematizada tiene que ver con la relación entre esta cuestión y la política pública en sí misma. Acá lo que hacen los autores es introducir en el análisis una serie de dimensiones y variables que apuntan directamente a entender cómo se dan las relaciones entre los distintos actores sociales en determinados contextos históricos, con diferentes medios, con diferentes recursos, y que a través de estos buscan alcanzar los diferentes intereses que tienen. En definitiva, esto lo que plantea es una idea de intereses en disputa, actores en lucha. Lo que permite analizar esta postura es el proceso por el cual un tema es problematizado, socialmente transformado en una cuestión e incorporado a la agenda del debate público. En segundo lugar, lo que permite es que los actores toman una posición o deciden políticas frente a la cuestión y por ello definen la naturaleza, intensidad y límites del área de conflicto social. Es importante que si bien la política pública involucra al Estado, al gobierno, no solamente son los únicos actores que influyen en la política pública, sino que hay otros actores importantes, entre ellos, como ya mencionamos, específicamente la burocracia. Algunas cuestiones que son similares respecto a Subirá tiene que ver con el planteo de la construcción del problema y la idea de que no es algo que exista de manera natural, sino que es construido socialmente y por ser construido socialmente y por determinarse a través de estos intereses en disputa, la construcción del problema siempre es un proceso subjetivo, por eso tenemos acá el esquema, el dibujo de estas dos personas que a partir de la posición en la que están insertos tienen una mirada distinta sobre la misma realidad. Y además, esta idea de construir un problema nos lleva a pensar a diferentes análisis a partir de un mismo fenómeno. Si uno pudiera analizar un mismo hecho, puede llegar a la conclusión de que el problema se origina en diferentes causas. Y cuando uno piensa en diferentes causas, necesariamente tiene que pensar en diferentes soluciones. Eso es parte de lo que implica analizar la subjetividad y la idea de la construcción de un problema en la que hay diferentes actores que tienen diferentes intereses en disputa, ya sea del ámbito estatal o ya sea de la sociedad en general. La perspectiva de los autores se basa en mostrar que las políticas estatales, las políticas públicas, permiten observar al Estado y a otros actores sociales en movimiento. Esto alude a un proceso social tejido alrededor del aumento, tratamiento y resolución de cuestiones sociales problemáticas, ante las que el Estado y otros actores adoptan determinadas posturas. Las cuestiones socialmente problematizadas tienen un ciclo vital. Surgen, se desarrollan y se resuelven. Hay que tener en claro que la resolución no necesariamente implica que el problema desaparezca. Además, los diferentes actores toman una posición respecto de esa cuestión en función de el conjunto de las posiciones que han tomado otros actores.
Esto refiere a que la postura de los actores intervinientes, ya sean actores sociales, políticos y estatales, están condicionados por los intereses y las posturas de los otros actores que intervienen en la misma cuestión y que se interesan por la misma cuestión. Por otro lado, no siempre los actores afectados por una cuestión son quienes inician o intentan poner en la agenda pública el problema, y por otro lado, como reconocía Subirats, el Estado también inicia cuestiones por su cuenta. En esta, en este esquema simple lo que tenemos es la idea de una, una sumatoria, si se quiere, de pensar la sumatoria de consensos entre diferentes actores sociales y estatales que necesitan de cierto consenso para llegar a este límite, que sería para llegar a que el problema analizado sea realmente una cuestión socialmente problematizada. Para ello, el actor 1 necesita de la fuerza o el acompañamiento, por ejemplo, de otro actor importante dentro de la sociedad o de otros actores dentro del Estado. Sí puede ocurrir, como se ha mencionado previamente, que el Estado pueda llegar a imponer, si se quiere, alguna cuestión sin necesidad de recibir demasiado apoyo de actores sociales necesariamente. Pero en la gran mayoría de los casos, la cuestión socialmente problematizada da inicio a partir de la conjunción y el consenso de estos diferentes actores, tanto sociales como estatales. Si pensamos en la propuesta de Subirats, que analiza las políticas públicas como un ciclo en 5 etapas, podemos ver que la propuesta de Oslak y O'Donnell se concentra en la primera etapa, que sería la identificación del problema social. Instancia que estos autores denominan cuestión socialmente problematizada. Luego, Subirats plantea la existencia de otras 4 etapas: la inclusión en la agenda, la formulación, la implementación y la evaluación. Pero Oslak y O'Donnell se concentran únicamente en esta primera etapa. ¿Quiere decir esto que los autores no se interesan por el momento de la inclusión en la agenda, por la formulación de la política, por su implementación y por su evaluación? Sí lo hacen, pero no lo analizan en forma de etapas. Estos autores van a traer a colación estas etapas, aunque no las van a eh, señalar ni definir de esa manera, sino que, como habíamos mencionado antes, lo que les va a interesar es hacer un análisis de las posiciones que toman los actores, tanto sociales como estatales, alrededor de la cuestión que están analizando. Entonces, por ejemplo, a partir de la cuestión socialmente problematizada, se puede pensar en cuál va a ser la toma de posición por parte del gobierno y entender que esa toma de posición por parte del gobierno es similar a lo que Subirats menciona como inclusión en la agenda gubernamental. También podemos pensar en el momento de la toma de posición de los actores que forman parte de la burocracia y asociarlos al momento de la implementación. Por lo cual, tenemos que tener en claro que si bien no es el mismo modelo de análisis, hay algunos puntos en los que se van a tocar. Por eso aclaramos siempre que estas propuestas no son contradictorias, sino que son complementarias.
Por otro lado, la cuestión socialmente problematizada además implica un análisis histórico, porque muchas veces el problema es pensado de determinada forma, definido y luego repensado y redefinido. En definitiva, ¿qué es una política estatal? Y acá hacemos la aclaración de que estos autores en el texto utilizan el término política estatal y no política pública. Sin embargo, nosotros en la clase lo vamos a pensar como sinónimos. ¿Por qué utilizan la expresión política estatal? Porque los autores refieren que justamente el término política estatal le da mucha más precisión al concepto que la idea de política pública, porque lo público no necesariamente siempre es estatal. Sin embargo, si uno dice política estatal, siempre va a hacer referencia a una acción en la que interviene el Estado. Entonces, la definición es que constituye un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una modalidad de intervención del Estado alrededor de una cuestión que concita atención o movilización de otros actores. En este caso es importante aclarar que una diferencia importante con la definición de Subirats tiene que ver con el tema de la omisión. Para Subirats, una política estatal requiere siempre de una acción por parte del Estado. Recordemos que la política pública para Subirats implica no solamente la toma de posición, la declaración de intención, la coherencia de las acciones, que la política pública se implemente y se evalúe. Acá, Oslak y O'Donnell dicen que la política estatal es un conjunto de acciones y omisiones, es decir, que puede ser que la toma de posición por parte del Estado sea no tomar posición alguna, lo cual diferencia mucho se diferencia mucho con la postura de Subirats, en la que el Estado siempre tenía que accionar. La toma de posición, entonces, por parte del Estado puede ser resolver que nada debe hacerse con esa cuestión. Tanto el Estado como los actores sociales adoptan sucesivas tomas de posición alrededor de una cuestión que genera una trama de interacciones que definen su proceso social. Acá nuevamente estamos haciendo referencia a que lo importante es la toma de posición de todos los actores que intervienen en esta cuestión socialmente problematizada, ya sean actores del Estado o actores sociales. ¿Por qué dice sucesivas tomas de posición? Porque los actores no toman posición de una vez y para siempre. Porque a medida que pasa el tiempo, los actores interesados pueden dejar de tener interés, pueden dejar de tener fuerza, porque el problema puede no necesariamente tener siempre el mismo consenso, porque el tiempo pasa y aparece otra cuestión que se decide que es más importante y entonces, por ejemplo, la burocracia encargada de implementar una política pierde interés. Por eso esto refiere a un análisis nuevamente de procesos. Es decir, que esto no necesariamente implica que el análisis de una política pública sea resuelto de una vez y para siempre. Por el contrario, la idea de pensar en la toma de posición de diferentes actores que van cambiando con el tiempo implica que es un proceso que podríamos encontrarle un inicio, pero no necesariamente podríamos encontrarle un fin per se. Nuevamente, acá tenemos las condiciones para que una política estatal
sea una política, justamente. Tiene que ser políticamente viable, técnicamente factible y culturalmente aceptable, tal como lo habíamos mencionado con la propuesta de Subirats. En esta filmina tenemos la representación de esta idea de cómo los actores se van posicionando y reposicionando. En principio tenemos el punto de inicio, que es el surgimiento de la cuestión, y la idea de graficar en esta especie de línea de tiempo pensada en forma de proceso, que hay un actor social 1 y un actor social 2 que tienen una toma de posición, y que esa toma de posiciones implican y condicionan la toma de posición por parte del Estado. A esto, a este momento, si se quiere, a esta idea de el conjunto de posicionamientos que de alguna manera obliga al Estado a observar esa situación y a definir qué va a hacer con esa situación, ya sea accionar u omitir el problema, hacer de cuenta que nada pasó, implica pensar en un nudo del proceso social. No es que aquí se define la cuestión, al contrario, una vez que el Estado toma posición, la realidad sigue su curso y los actores pueden redefinir su posición. Por ejemplo, redefiniendo la posición de un actor e incorporando a uno nuevo, lo cual obliga nuevamente a que el Estado revea su posición, siga en la misma postura o la cambie. En este proceso, fíjense que arriba está señalada la idea de política pública. ¿Por qué podemos pensarlo de esta forma, por ejemplo? Imaginemos que en esta instancia hay dos grandes actores que movilizan la atención del Estado, pero que el Estado en definitiva por el momento decide no tomar acción, no impulsar ninguna política pública. Al cabo del tiempo, uno de estos actores redefine su posición, busca consenso y logra movilizar a un tercer actor, con lo cual obliga, por ejemplo, al Estado a redefinir su posición y pensar en la implementación de una política pública. Digo, de hacer el diagnóstico, pensar en estas condiciones que habíamos dicho en las dos propuestas metodológicas sobre el consenso, la viabilidad política y la aceptación cultural. Nuevamente, vemos que acá no está pensado en forma de etapa, sino que está pensado como la conflictividad y la toma de posición de los diferentes actores, pero en definitiva, esas etapas están implícitamente en el proceso de construcción todo el tiempo de el problema y el intento de resolución del problema. La propuesta de análisis tiene diferentes dimensiones. Si bien en la propuesta de Subirats hablábamos del ciclo de las políticas públicas y las diferentes etapas, en este caso vamos a hablar de dimensiones de análisis sobre la cuestión socialmente problematizada. La primera cuestión que hay que tener en cuenta es la identificación de la cuestión propiamente dicha, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a tomar como referencia la política pública de la asignación universal por hijo, en la que, por ejemplo, se define a la cuestión como la pobreza. La segunda dimensión tiene que ver con el surgimiento histórico de la cuestión. Y acá se hace necesario identificar quién la reconoció como problemática, cómo se difundió esa visión y con qué recursos. Siguiendo con el ejemplo de la asignación universal, por ejemplo, podemos hacer mención de la década del 90 como el momento en el que surge eh, el problema de la pobreza, una pobreza estructural, eh, y que los primeros
actores que se movilizaron tenían que ver con algunos sectores de la población que habían quedado al margen, digamos, de los beneficios de la sociedad por las políticas neoliberales de los 90, y a partir, digamos, de ese contexto histórico es que surge esta cuestión como problema. En tercer lugar tenemos las definiciones sociales de la cuestión. Acá recuerden que la definición tiene que ver con el, la percepción del problema y esa cuestión subjetiva, eh, y la idea de cómo los diferentes actores a través de sus diferentes recursos luchan por establecer una definición específica del problema. Acá entran en juego entonces las percepciones de los actores sobre la cuestión y cómo la interacción con el resto de los actores, incluyendo el Estado, determinan la definición del problema. ¿Sí? Es la lucha por la apropiación de los significados de la política pública, que en definitiva reflejan las estructuras desiguales de poder. Esto en referencia a esta distribución, si se quiere, asimétrica de diferentes recursos según los actores de los cuales están interesados en la problemática. La cuarta dimensión tiene una posición especial, si se quiere, por eso está en esta filmina ubicada individualmente, que es la toma de posición por parte del Estado. Las tomas de posición del Estado no son sustancialmente diferentes de las de otros actores, pero recuerden que, como ya lo vimos, cuentan con el respaldo de normas obligatorias y están respaldadas por coerción. Esta cuestión que nosotros hacemos referencia siempre a que son medidas obligatorias. Son nudos relevantes de una secuencia de interacciones y a través de ellos puede observarse tramos del proceso social. Recuerden que estas tomas de posición por parte del Estado no necesariamente siempre terminan en actos formales. Esto refiere a esta idea de que ya había mencionado sobre la toma de posición del Estado, que puede ser de forma activa o en forma de omisión, que es lo que difiere de la postura de Subirats, que necesariamente para él la política pública implica una toma de posición activa por parte del Estado que se va a reflejar en acciones concretas y formales. En la toma de posición por parte del Estado se refleja la definición del problema. En esa definición además se establece quién va a ejecutar, digamos, las decisiones sobre la cuestión. También hablamos de que la toma de posición por parte del Estado no es única ni es siempre la misma, sino que se pueden establecer redefiniciones y esto tiene que ver con eh, eh, las, las, las reformulaciones que pueden existir a través del tiempo, ya sea porque el problema se resuelve, porque el problema deja de tener visibilidad, etcétera, o porque simplemente se decidió que no es una cuestión de agenda. Y finalmente la toma de posición estatal incluye decisiones de una o más organizaciones públicas. Acá hace referencia a que la toma de posición no tiene por qué ser homogénea o permanente. Recordamos que cuando nosotros hablábamos de la burocracia, estamos haciendo referencia a un conjunto de actores político-administrativos que toman cuerpo en diferentes organizaciones estatales, en diferentes instituciones, y cada institución estatal, cada organización estatal,
tiene sus intereses particulares, ni no necesariamente dentro del Estado, las diferentes jurisdicciones, por ejemplo, los diferentes ministerios, tienen los mismos intereses. Por el contrario, podemos hacer referencia, por ejemplo, a la distribución del presupuesto, que el Estado tiene recursos limitados y las necesidades que la sociedad tiene que satisfacer son infinitas. Cuando se fija, por ejemplo, el presupuesto de los diferentes ministerios, lo que se destina a un ministerio implica que no está disponible para otro. Con lo cual, lo que remarca esta postura, esta metodología de trabajo, esta perspectiva de análisis es que dentro del Estado hay intereses divergentes y, si se quiere, contradictorios. Es decir, que no se piensa en un Estado ni en una burocracia homogénea. Por el contrario, se reconoce estos intereses divergentes y estas pugnas y estos conflictos que están permanentemente y que se plasman, si se quiere, o se explicitan en las políticas públicas. Una quinta dimensión de análisis es la toma de posición de otros actores. Habíamos hablado previamente de la toma de posición del Estado, pero tenemos que tener en cuenta que la definición de la política pública, la acción, la toma de posición del Estado depende de la posición de otros actores. Entonces, esta posición de los otros actores afecta en el proceso de resolución de las cuestiones y las futuras tomas de posición de los diferentes actores y del Estado. La sexta dimensión tiene que ver con la identificación de los actores que están alrededor de la cuestión. ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre intervienen los mismos actores. Ya habíamos dicho que a lo largo del tiempo puede ser que surjan nuevos actores, que otros dejen de perseguir o no tengan más interés en la problemática, que el Estado no necesariamente tenga interés, pero que al sumarse varios actores se vea obligado entonces a poner ese problema en agenda, esa cuestión socialmente problematizada en agenda, y eso nos lleva entonces al punto 7, que es pensar a las políticas públicas como nudos del proceso social, en tanto son consideradas como nudos porque la posición del Estado frente a una cuestión está condicionado por la toma de posición de los otros actores, que es lo que veníamos mencionando. La diferencia entre el Estado como actor y los actores de la sociedad es que obviamente la posición del Estado afecta más extensamente, en general, que las políticas privadas por su condición de obligatoriedad. La octava dimensión tiene que ver con el doble proceso de las políticas públicas. Habla de un proceso que tiene que ver con lo social y un proceso que tiene que ver con lo intraburocrático. En la parte social, el impacto de la política pública refiere a la modificación de las situaciones percibidas como no deseables. Es decir, recordemos que las políticas públicas nacen de la construcción de un problema social, en este caso la cuestión socialmente problematizada, que es algo reconocido como negativo, tanto por la sociedad como por los actores estatales. Y la idea es que el proceso de la política pública está hecho para mejorar esa situación que se ha observado como negativa. En el proceso intraburocrático lo que aparecen son dos procesos al mismo tiempo.
unos impactos en el sentido horizontal que tiene que ver con em, las unidades que intervienen dentro de el proceso de la política pública en la que toman posición y se reajustan en función de otras unidades organizacionales dentro del Estado y dentro del aparato burocrático. Y luego los procesos intraburocráticos en el sentido vertical, que tienen que ver con la atribución de competencias y asignación de recursos a unidades dependientes de eh, digamos, de la política. ¿Por qué serían dependientes? Porque son unidades organizacionales que se crean en el aparato burocrático a partir de la política pública, ¿sí? Es lo que se llama la cristalización institucional. Es la creación de o nuevas organizaciones o, en definitiva, no necesariamente, por ejemplo, estamos hablando de la creación de un ministerio, sino de una unidad organizacional dentro de ese ministerio, por ejemplo, que se dedica a cierta política o la conformación de un nuevo equipo de trabajo que se dedica a la nueva política. Digo como para que entendamos que no necesariamente esto implica em, una reasignación de la creación de un nuevo ministerio, sino que estas, digamos, relaciones, estos procesos intraburocráticos en sentido horizontal y vertical, muchas veces eh, son reajustes, no necesariamente siempre implican la creación de nuevas unidades. Quizás lo que puede hacer es, eh, que significa en la realidad, por ejemplo, que una unidad organizacional dedicada a, a un fin se le sumen nuevas tareas, por ejemplo. Y eso implica igualmente que hay una atribución de ciertas competencias específicas nuevas. Entonces, el doble proceso de las políticas públicas implica siempre tener en cuenta esta mirada en el plano más social y en el plano intraburocrático, entendiendo a esta por estas, eh, estas consecuencias, si se quiere, que se tienen dentro del aparato burocrático estatal. Finalmente, la dimensión novena es el contexto. Em, y aquí nuevamente el autor habla de dos puntos. La agenda de cuestiones que se relaciona con el poder relativo de cada actor, porque cada uno de los actores que intervienen tienen diferentes prioridades, tienen diferentes intereses, y cada actor se va a encontrar ante cuestiones que le han sido más o menos impuestas por otro y entre las que algunas veces por este motivo no pueden dejar de tomar ninguna decisión. Y después tenemos la estructura social que refiere a otro tipo de estructuras que no son las que en general eh, son las más analizadas. Y acá hace referencia a la estructura productiva, al régimen político, la estructura de clase, que son justamente variables de contexto. El, el análisis de estos autores es mucho más complejo en el sentido de la cantidad de dimensiones de análisis y de las cuestiones que pone en discusión. Y fíjense que vamos hasta ahora nueve dimensiones en las cuales, por ejemplo, la de los procesos implican dos cuestiones al mismo tiempo y en la de la novena del contexto implica pensar en dos tipos de contextos, esta agenda de cuestiones y esta estructura social. En la agenda de cuestiones, para poner un ejemplo, tiene que ver con la identificación de la cuestión,
Si nosotros, por ejemplo, volvemos a la situación de la asignación universal por hijo, en la década del 90 no era el único problema que estaba siendo impulsado por parte de los diferentes actores, había otros. La agenda de cuestiones implica hacer un relevamiento de todos los problemas, de esa agenda de cuestiones, de todo ese listado de problemas que estaban siendo impulsados por los diferentes actores, tanto sociales como estatales, en el mismo momento que se estaba conformando o definiendo, en este caso, la pobreza como cuestión social problematizada. Por ejemplo, uno podría pensar que en el mismo momento en el que se estaba pugnando por el reconocimiento de la pobreza como cuestión social, había otro problema que era eh, la falta de empleo. Y al mismo tiempo había otra cuestión que también era importante o que era una necesidad que tenía que ver con la deficiencia alimentaria. Y había otra cuestión que también era importante que tenía que ver con los hechos de inseguridad. Entonces, la agenda de cuestiones implica hacer un relevamiento de las otras cuestiones con las cuales, si se quiere, estaba luchando por adquirir notoriedad el problema de la política que nosotros estamos analizando. Y la estructura social refiere a esos otros ordenamientos que quizás en general no se tienen en cuenta o que se consideran secundarios, pero que para estos autores debe ser analizado eh, igualmente, aunque no adquiera la centralidad que requiere, por ejemplo, el análisis del contexto social, en particular del problema que estamos analizando. El último punto tiene que ver con las políticas como contribuciones del Estado. Esto es este es el punto que se relaciona con la etapa de evaluación en el caso de Subirach, pero en el caso de Oslak y O'Donnell hacen la aclaración de que el problema de la evaluación, de plantear la evaluación, es que no se puede establecer rigurosas conexiones causales entre la política y un conjunto de efectos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hacemos referencia nuevamente a la asignación universal por hijo. Cuando se establecen mediciones, este proceso de evaluación si se quiere, y en el caso de la asignación universal por hijo, que está atado a ciertas condicionalidades en salud y educación, y uno, por ejemplo, mide, luego de la implementación de la política, qué efectos tuvo en la salud y en la educación de los niños, obtenemos un número, obtenemos un indicador, pero los autores hacen referencia a el cuidado que uno tiene que tener en relacionar directamente y únicamente ese indicador a la política que nosotros estamos analizando. ¿Por qué? Por ejemplo, la asignación universal por hijo es una transferencia de dinero que reciben el padre, madre o tutor encargado de los niños y que beneficia al conjunto de la familia, por lo cual, si bien está dirigido a los niños, el beneficio, si se quiere, las consecuencias positivas se distribuyen en toda la familia. Pero la familia no es, no tiene solamente una sola política que está interviniendo sobre ellos, sino que el Estado promueve, formula
e implementa diferentes políticas, y esas políticas están dirigidas, por ejemplo, a la misma familia. ¿Por qué? Porque las políticas públicas de salud, en economía, en educación, en vivienda, la ayuda alimentaria o cualquier política que ustedes puedan llegar a pensar, impactan sobre la misma familia. Entonces, los efectos positivos o los cambios positivos, esos indicadores que uno puede tomar y que relaciona directamente con la asignación universal por hijo, puede ser resultado no necesariamente de la política pública asignación universal por hijo, sino, por ejemplo, de un programa alimentario o de un programa en salud que promueve el control en los niños o, por ejemplo, cuando se reparten medicamentos de forma gratuita y beneficia la salud no solo de los niños, sino de la familia en general. Entonces, lo que dice el autor es que es muy difícil establecer una conexión causal tan directa entre una única política pública y una población que está intervenida por diferentes y múltiples políticas públicas al mismo tiempo. Entonces, no es que el autor dice no hay que evaluar, sino que se aclara de esta forma que no podemos establecer esa conexión causal única y exclusivamente relacionada a la política pública que estamos analizando. Y eso nos permite entender además la complejidad de la implementación de las políticas públicas, porque efectivamente, si nosotros lo pensamos como en este gráfico, el beneficio, los beneficios positivos de esta familia, este beneficio que se puede obtener, la mejora en la situación de esta familia, no puede, por ejemplo, entenderse solo a través de esta intervención, sino que tenemos que pensar en las múltiples intervenciones, si se quiere, que tiene el Estado sobre la misma. Y este sería el último punto que el autor menciona como una dimensión de análisis desde su perspectiva.